Ya, hola, buenos días. Vamos a comenzar la clase de matemática que corresponde a la unidad de álgebra. ¿Ya? Entonces, el objetivo de hoy día y mañana es reconocer y operar expresiones algebraicas. ¿Ya? Entonces, esto trata de operar con letras. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, aquí hay una pequeña introducción. Dice, el concepto de cantidad en álgebra es mucho más amplio que en aritmética. En aritmética, las cantidades se representan por números y estos expresan valores determinados. Así, 20 expresa un solo valor. Para expresar un valor mayor o menor que esta, habrá que escribir un número distinto de 20. En álgebra, para lograr la generalización, las cantidades se representan por medio de letras, las cuales pueden representar todos los valores. ¿Ya? Entonces, los símbolos usados en álgebra para representar las cantidades son los números y las letras. Los números se emplean para representar cantidades conocidas y determinadas. Las letras se emplean para representar toda clase de cantidades, ya sean conocidas o desconocidas. Entonces, nosotros ahora vamos a trabajar con números y letras. ¿Ya? Esta era una pequeña introducción. Vamos a avanzar entonces. ¿Qué nos dicen después? ¿Ya? Entonces la idea, ¿se ve bien, cierto? Sí. Ya. Entonces, reconocer y operar expresión algebraica es el objetivo de la clase de hoy día y mañana, de las cuales nosotros, ¿qué vamos a aprender? Vamos a reconocer el concepto de término y expresión algebraica, identificando sus partes y cualidades. También vamos a identificar y reducir términos semejantes de una expresión algebraica. También vamos a valorizar expresión algebraica y realizar aplicaciones geométricas y cotidianas. Y por último, vamos a comprender y utilizar el lenguaje algebraico como medio de resolución de problemas. ¿Ya? Entonces, eso vamos a aprender en la clase de hoy día y mañana, y a lo mejor de la próxima semana. Miguel, ¿qué sale? ¿Esos botones? ¿Para qué es? Si puedes revisar. Quizás podemos cambiar la configuración. Se puso negro. Sí, apúntalo. Ahí sí. ¿Y el de al lado? ¿La lupa? No, del otro lado. Eso. En pantalla. ¿No? Y al lado de la lupa. Se muestra todas las diapos. ¿Y puedes apretar una? Ahí apreté uno. Y vuelvo a la... Y vuelves a ver. Sí. Y aquí el lápiz. Opciones de presentación arriba. Aquí podría escribir. Ah, sí, aquí podría escribir. Ya. Ahí arriba dice opciones de presentación. Ya, acá. ¿Cuál? Elige la primera. Se fue. Aquí se ve en grande, pero aquí se ve en pequeño. Sí, no, pero. Es como al revés de lo que estaba. Claro. Casi los que están en casa ven eso. Lo que está en la tele. ¿Te das cuenta? Ya, tú dices que la dejas así. Y puedes, no sé, a ver, No, que sale acá.
¿No? No, hay que ver cómo está, ¿no? Porque nos vamos a perder mucho tiempo. Nos hago la configuración, ¿ya? En el recreo. Ahí se ve entonces. Ahí. Ya, vamos a avanzar. Recuerden que la clase está grabada, ya después la pueden revisar nuevamente. Se queda muy atrasado. Que aprendamos el concepto de término algebraico, ¿ya? Entonces, tienen que hacer, descubrir la diferencia entre un término algebraico y una expresión algebraica. Entonces, un término algebraico es un conjunto de números y letras que se relacionan entre sí por medio de la multiplicación o división, ¿ya? Entonces, acá tenemos 4 ejemplos de término algebraico, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes lo reconozcan y sepan cuál es un término algebraico y no lo confundan con una expresión algebraica. Dice aquí, voy a repetir de nuevo la definición, es un conjunto de números y letras que se relacionan entre sí por medio de la multiplicación o división. Entonces, acá tenemos la letra A, tenemos el 32X, ¿ya? Entonces aquí ustedes dirían, ¿y dónde está la multiplicación? La multiplicación está acá, justo ahí. En matemática, la multiplicación entre números y letras, ese por entre medio no se coloca, solamente quedaría junto los números y las letras, pero se asume que hay una multiplicación, ¿ya? Si se fijan en la letra B, tenemos 3AB, pero se asume que hay una multiplicación entre medio. Pero en matemática no se coloca así, se escribe de esa manera, pero se asume que hay una multiplicación entre un número y letras, ¿ya? Y lo mismo pasa con la letra C y la letra D. Entonces, un término algebraico es una multiplicación o división entre números y letras, ¿ya? Voy a hacer otro ejemplo acá. Si yo les coloco 24A, sería un término algebraico. ¿Por qué? Porque aquí entre medio hay una multiplicación entre un número y una letra. Eso sería un término algebraico. Ahora, si yo les coloco esto, eso no sería un término algebraico, no sería un término, ¿ya? Entonces aquí no es un término algebraico, ¿ya? No se ve lo último que puse. Entonces tienen que identificar bien cuál sería un término algebraico y una expresión algebraica. Teniendo en cuenta eso, un término algebraico tiene partes, ¿ya? Entonces, en un término algebraico tenemos coeficiente numérico y factor literal. Tenemos el ejemplo menos 5, x y al cubo, z al cuadrado, ¿ya? Tenemos ese ejemplo. De ese término algebraico tenemos que identificar dos partes, el coeficiente numérico, ¿ya? Y el factor literal. El coeficiente numérico, hablamos solamente del número, el número que está delante de todas las letras, que en este caso sería el menos 5, ¿ya? Entonces, el coeficiente numérico va a ser el número que se encuentra delante de todas las letras, ¿ya? En este caso sería el menos 5. De acuerdo a eso, hay dos observaciones. Dice, el coeficiente numérico es el número que multiplica las letras. Si no se escribe, significa que corresponde a un 1. El coeficiente numérico del término algebraico incluye su signo. Ya, entonces voy a explicar la primera observación, ¿ya?
que dice que cuando no se escribe el coeficiente numérico, se asume que hay un 1. Si yo les pregunto acá, en este ejemplo, ¿cuál es el coeficiente numérico? Si se fijan, yo no lo coloqué. Y si no hay coeficiente numérico, se asume que es 1. ¿Ya? Se asume que es un 1. Por si acaso, no olviden eso. Entonces, vuelvo a repetir. Si en un término algebraico no hay coeficiente numérico, como en este caso, se va a asumir que hay un 1. ¿Ya? Por si acaso. Ahora vamos con el factor literal. Entonces, el factor literal, como la palabra lo dice, literal, van a ser todas las letras con su respectivo exponente. Entonces, aquí dice, el factor literal corresponde a las letras del término. El grado absoluto del término algebraico, o simplemente el grado, corresponde a la suma de los grados de sus letras. En este caso, en menos 5x al cubo, z al cuadrado, corresponde a 6, ya que 1 más 3 más 2 es igual a 6. Entonces, voy a explicar esta parte del grado. Si yo les pido calcular el grado de un término algebraico, ustedes van a tener que sumar todos los exponentes de las letras. Sumar los exponentes de la letra. Ejemplo, el X tiene exponente 1. Hay un 1 que no se anota acá. El Y tiene exponente 3. Y el Z tiene exponente 2. Entonces, cuando yo le pida calcular el grado, ustedes van a sumar todos los exponentes. Y eso me da 6. Entonces, el grado de este término algebraico sería 6. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Si yo les pido calcular el grado de un término algebraico, ustedes simplemente tienen que sumar los exponentes de las letras. Solamente eso. ¿Ya? Entonces, resumiendo esto, el coeficiente numérico es el número que está delante de todas las letras, ¿ya? El número que está multiplicando las letras. El factor literal van a ser todas las letras con su respectivo exponente. Y el grado es la suma de todos los exponentes. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las partes de un término algebraico. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profesor, todo claro. Todo claro, está muy bien. Ya. Ya. ¿Alguien tiene duda aquí? ¿Están presentes? ¿Cuál es su nombre? Dale, listo. Gracias. Ya, entonces vamos a hacer ejemplos de encontrar el coeficiente numérico, el factor literal y el grado. Vamos a avanzar. Ya, ¿se ve? Se ve recoge. Sí, se ve. ¿Sí ve? Ya, entonces en el primer ejemplo tenemos 25 n al cubo. Entonces la idea es determinar el coeficiente numérico, el factor literal y el grado. En el número 1, ¿cuál sería el coeficiente numérico? El coeficiente numérico, ¿cuál sería? 25. 25, correcto. El coeficiente numérico es el número que está delante de la letra, ¿ya? En este caso sería el 25. Coeficiente numérico. Bien, el factor
literal, ¿cuál sería? N. ¿Cuál sería el factor? Ya, el factor literal, como la palabra lo dice, sería la letra. En este caso sería n al cubo. Y el grado sería la suma de todos los exponentes de las letras. En este caso hay una sola letra y hay un solo exponente. Entonces el grado sería grado 3. Grado 3. Entonces eso es lo que tienen que identificar en un término algebraico. Coeficiente numérico, factor literal y el grado. Vamos con el número 2. Entonces, acá el coeficiente numérico sería el número que está delante de todas las letras. En este caso sería el menos 1,3. El factor literal van a ser todas las letras con su respectivo exponente. Sería a al cubo, o sea, a a la quinta, a elevado a 5, b elevado a 4 y el c al cubo, o c elevado a 3. Y el grado sería la suma de todos los exponentes. ¿La suma de quién? De 5. De 5 se ve, ¿no? Sí. Es que no se alcanza a ver el Ahí, 5. ahí está. 5. 5 más el 4 más 3. Entonces yo tendría que resolver esa suma, que si no me equivoco me da 12. Entonces aquí el grado sería grado 12. Ya, eso es lo que tienen que hacer en un término algebraico. ¿Ya? Coeficiente numérico es el número que está delante de las letras. Factor literal van a ser las letras con su respectivo exponente. Y el grado es la suma de los exponentes. Vamos a hacer el número 3. En el número 3, ¿cuál sería el coeficiente? Coeficiente numérico. 1/8. 1/8, bien. 1/8. Factor literal. ¿Cuál sería el factor literal acá? S. S elevado a 2. Bien. P elevado a 6 y T. ¿Y el grado? Eh, 2. Aquí hay una. ¿Ya? 6. ¿Qué más? Más 6, ¿ya? Y El 1. 1, correcto. Entonces yo tendría que sumar todos los exponentes y me da el grado. En este caso el grado 9. Grado 9. Bien. La número 4. De nuevo, coeficiente numérico, que sería el número que acompaña a la letra, el número que está delante de todas las letras, que sería el 7,8. Factor literal sería el R5 y S elevado a 8. Le faltó la N, profesor. Va a ser la suma de los exponentes. Falta la N. Ah, me faltó la N, correcto, ahí la vamos a colocar acá. Bien. El orden no importa, ¿cierto? No, el orden de los factores no altera el producto. Ya, entonces, aquí el grado sería la suma del
1, del 5 y del 8, de todos los exponentes. Y esa suma me da 14, grado 14. ¿Ya? El penúltimo, entonces aquí el coeficiente numérico Es 128. sería 128. El factor literal sería... Sí, el factor literal sería x elevado a 9. Y el grado, en este caso sería solamente grado. Ya, veamos el último. Aquí el último hay más letras. Sí. Ya, el coeficiente numérico. ¿Cuánto sería en el último? Menos 2. Menos 2. Bien. Factor literal. Serían todas las letras con su respectivo exponente. X elevado a 7. Y elevado a 5. Z elevado a 11. Y el grado sería la suma de todos los exponentes. O sea, sería la suma de 2 más el 7 más el 5 y más 11. Eso me da, si no me equivoco, 25. 7, 9, 14, sí. 25. ¿Ya? Ese sería el grado del último. ¿Ya? Entonces, resumiendo, en un término algebraico, ustedes pueden identificar el coeficiente numérico, el factor literal y el grado del término. ¿Ya? El coeficiente numérico es el número que va delante de la letra, que va multiplicando. El factor literal son las letras con su respectivo exponente y el grado es la suma de todos los exponentes. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguna duda? No, profesor. ¿No? Bien. Entonces tienen que recordar también cuando en el factor literal hay una letra que no tiene exponente, se asume que hay un 1 por si acaso. ¿Ya? No olviden eso. Ya, como no hay dudas, vamos a avanzar. Ya. Le faltan pies, sí. Espera un ratito. Encontré la forma para desactivar. Eso. ¿Ya? Están anotando todo.
Ahí en la tele no se ve nada. No, por eso si hacemos la configuración al tiro, escape, y tienes que ir a presentación con diapositiva. Falta mucho. Ya. Hay una parte que no escuché muy bien en el consejo del viernes. Este es el momento de colocar stop a la Sí. grabación. ¿Ya? Ya, entonces vamos a continuar. Ya, entonces hay una clasificación según el número de términos algebraicos que conforman una expresión algebraica. Se clasifica de la siguiente manera. Entonces, se va a llamar monomio si solo tiene un término algebraico. ¿Ya? Y aquí yo le puse un ejemplo. El 8ab cuadrado, está solito. Si hay un solo término, sería un monomio. Aquí lo voy a colocar. Un término. Se va a llamar binomio si solo tiene dos términos algebraicos. Acá tenemos uno y acá tenemos otro. ¿Ya? Ahí tenemos dos términos algebraicos. Se va a llamar binomio. Trinomio si solo tiene tres términos algebraicos. Fíjense bien, aquí tengo un término, aquí tengo otro término y acá tengo otro. Trinomio es cuando tiene tres términos algebraicos. Y se va a llamar polinomio si tiene más de tres. ¿Ya? Más de tres. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos 4 términos algebraicos, por lo tanto esto se llamaría ya un polinomio. Entonces, vuelvo a repetir, según el término, o sea, según la cantidad de términos algebraicos, van a recibir un nombre. Si solo hay un término algebraico, se llama monomio. Si hay dos términos algebraicos, se llama binomio. Si hay tres términos algebraicos, se llama trinomio. Y si hay más de tres, ¿ya? 4, 5, 6, 7, se llamará polinomio. ¿Ya? ¿Mm? ¿Cuándo yo sé que es un monomio o un binomio? ¿Cuándo yo me doy cuenta? Por la cantidad de términos. La cantidad de términos. Sí, por la cantidad de ¿Y no términos. es por la suma resta? ¿Eso es lo que separa? Es que cuando esa suma correcta que separa los dos términos, ahí te dicen que son dos. Entonces ahí o son tres. Ya. Entonces ahí tienen que acordarse de esos nombres: monomio, binomio, trinomio, polinomio. Entonces la idea es que ahora vamos a hacer ejemplos. Yo le voy a dar un listado de expresiones algebraicas y ustedes me tienen que colocar el nombre. Si es un monomio, un binomio, un trinomio o un polinomio. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Un monomio
es solamente cuando tiene un solo término. Binomio es cuando tiene dos términos. Trinomio es cuando tiene tres términos. Y polinomio cuando hay más de tres términos algebraicos. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? En el chat no hay ¿No hay dudas? nada de nada. ¿Pasamos a la actividad? Ya. ¿Están listos, cierto? ¿No? Este. Pues hay que apretar apagado, hay que darle vuelta y apagar. Porque no está sirviendo. Ojo con el otro computador, sí. Yo creo. Sí. Hay que configurarlo bien. Ya, vamos a pasar a la actividad, ahora al ejemplo. Entonces, dice, de las siguientes expresiones algebraicas, determina cuáles son monomios, binomios, trinomios o polinomios. Entonces, en la letra A tenemos 6x elevado a 5 y al cuadrado menos 2n por m.
La letra A, ¿qué sería? Monomio, binomio, trinomio, un polinomio. Binomio, correcto, porque hay dos términos. Entonces, como tiene dos términos, 1 y 2, esto sería un binomio. Bien. La letra B, ¿qué sería? Binomio, veamos, ¿cuántos términos tiene? Aquí tengo uno, acá tengo otro, y acá tengo otro. Entonces tengo tres términos. Si son tres términos, sería un trinomio. Ahí sí. Fíjense bien, la resta o la suma separan dos términos, ¿ya? Entonces, si se fijan, aquí hay una resta que separa dos términos, aquí tenemos un más que separa dos términos. En la letra C, ¿qué sería? Un monomio. Tiene un solo término. Un monomio. Monomio. Bien. La letra D. Monomio también, correcto. Porque tiene un solo término. Monomio. Ya, la letra E. Correcto. Sería un polinomio porque tiene un término, dos, tres y cuatro términos algebraicos. Polinomio. Y la letra F sería un trinomio. Tiene un término, dos, tres. Trinomio. Correcto. Ya. ¿Dudas, consultas que tengan sobre esto? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Dudas, consultas? ¿No? No hay consulta. Ya. Vamos a esperar que terminen de escribir. ¿Cómo viene la hora? Sí, nos queda pues. Ya, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos con otra definición de expresión algebraica. Entonces dice, expresión algebraica es el resultado de combinar mediante la operación adición, que sería la suma, ya adición es suma, y su inversa, que sería la sustracción, o sea, la resta, uno o más términos algebraicos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando ustedes se encuentren con términos algebraicos y que los separe un más o un menos, es una expresión algebraica, ¿ya? Esto sería una expresión algebraica, expresión algebraica, expresión algebraica. ¿Por qué? Porque estos términos lo están separando una resta o una suma, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, expresión algebraica
es cuando se combina, mediante la operación suma o resta, uno o más términos. Entonces, cuando se encuentren con un más o un menos, eso va a ser una expresión algebraica. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, ya sabemos el concepto de término algebraico, coeficiente numérico, factor literal, grado de un término, clasificación de un término algebraico, ya sea monomio, binomio, trinomio o polinomio, y también tenemos la definición de expresión algebraica. Entonces ahora hay que pasar al lenguaje algebraico, ¿ya? Entonces eso es lo más interesante, es cómo transformar el lenguaje cotidiano a álgebra o a números. Entonces, dice, relación con el lenguaje. Entonces aquí tenemos el ejemplo número 1. Dice, sabiendo que 30x es un término algebraico, una interpretación puede ser 30 manzanas, 30 peras, 30 carpetas, 30 lápices. Entonces aquí les puse una pregunta, dice, ¿puede existir otras interpretaciones? Sí, va a depender mucho del ejercicio, del contexto que se está hablando, es que uno le va a dar una interpretación a la X, ¿ya? Entonces aquí le vamos a colocar sí, va a depender del contexto del ejercicio. La de frutas y verduras, ¿ya? La X yo no le puedo llamar piedra, ¿ya? Tiene que estar de acuerdo al ejercicio, ¿ya? Si estamos hablando de útiles escolares, ¿ya? La X no puede ser manzana, ¿no? Que no sería un útil escolar. ¿Cuál elegir como correcta? ¿Ya? Entonces, acá, como muy parecida a la pregunta número 1, ¿cómo elegir la correcta? Va de acuerdo al ejercicio. Va de acuerdo al ejercicio, ¿ya? Como dije, ¿ya? El X se puede representar por las monedas, ¿ya? O si estamos hablando de, no sé, de, como dije, de fruta, o si estamos hablando de verduras, el X tiene que representar de acuerdo al ejercicio. Va de acuerdo al ejercicio. Correcto. Ahí. Ejercicio, me faltó otra. Ahí sí. Mala letra, ¿eh? Sí, no. La letra no es lo mío, voy a escribirlo de nuevo. Ahí sí. Sí. Voy a tener que hacer caligrafía. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes aprendan a transformar el lenguaje natural, lenguaje cotidiano, a lenguaje algebraico, ¿ya? Igual cuesta un poquito, pero la idea es que lo aprendan. Entonces, esta es la idea que hagan ustedes. Lenguaje natural, lo pasen al lenguaje algebraico, o el lenguaje algebraico ustedes lo transformen al lenguaje natural. Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice, el doble de un número aumentado en 2 es igual al mismo número más su sucesor. Entonces la idea ya de la clase de hoy día, de lo que nos queda de la clase, y mañana, es que ustedes esto, que está escrito en lenguaje natural, ya, lenguaje cotidiano, lo puedan transformar a número, ya, lo puedan transformar a número. Entonces, la idea es practicar eso. Esto es un ejemplo, por si acaso, ¿ya? Este ejemplo era un poquito más complicado, ¿sí? Pero la idea es que lo vamos entendiendo de a poco. Entonces,
la idea es que ustedes del lenguaje natural lo puedan transformar al lenguaje algebraico, o el lenguaje algebraico ustedes lo puedan pasar al lenguaje natural, ¿ya? Y ahí después hacer problemas de planteo con esto. Aunque este ejemplo no está tan difícil. El doble de un número, ahí está el 2x, ¿cierto? Sí, porque yo no sé cuál número, entonces yo le coloco X, porque no sé. Claro. Entonces, como dice el doble, sería por 2. Aumentado significa suma. 2. Es igual que el igual al mismo número, al X, más su sucesor. O sea, el mismo número, o sea, el número X. Ya, entonces, esta es la idea. Con lo poco tiempo que nos queda, vamos a hacer eso. Entonces dice, relación con el lenguaje. Dice, ejemplo, sabiendo que 30x más 20y es una expresión algebraica, una interpretación puede ser 30 manzanas más 20 peras. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Que 30 manzanas, el x va a tomar el nombre de manzanas. ¿Ya? O sea, vamos a hacer manzana del x. Manzanas. Más 20 peras. Entonces, ahí el i sería la pera. Esa sería como una interpretación de esta expresión algebraica. Otra podría ser 30 lápices y 20 reglas. 30 lápices, o sea, el X sería lápiz, ¿ya? Un lápiz, y la regla sería el I. Entonces aquí yo le puse dar 3 interpretaciones adicionales. Entonces podríamos decir, acá, podríamos hacer 30 monedas 10, o moneda 100, 30 monedas de 100 pesos, y 20 monedas, una interpretación de lo que está acá. Otra podría ser, ¿alguna interpretación? Del 30x más 20y, ¿qué podría ser otra interpretación? Podría ser 30 bolitas blancas, ¿ya? Blancas, porque le he puesto una L. Blancas y 20 bolitas negras. Negras. Esa sería una interpretación. Nos falta una. 30 computadores. Ya, bien. 30 computadores. Computadores. Y 20 televisores. Dependiendo del contexto, uno le puede dar muchas interpretaciones a una expresión algebraica, ¿ya? Pero eso va a depender mucho de qué se esté hablando, ¿ya? Y del ingenio de cada uno. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos ya porque son las... Sí, estamos. No, estamos en la hora. ¿Ya? Entonces mañana continuamos. Ya la idea es hacer ejercicio de esto, ya que ustedes interpreten y transformen del lenguaje natural al lenguaje algebraico. ¿Ya? Y eso. ¿Ya? Entonces mañana continuamos.